Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 17 de Filosofía y Educación. Con esta clase cerramos el eje número 3, el sujeto y las instituciones. Venimos de ver Foucault, Deleuze, Derrida. Y vamos a ver un cuarto filósofo de esta corriente francesa de la segunda mitad del siglo XX, que, se llama Cornelius Castoriadis. El texto se titula El imaginario social instituyente, es de 1997 y forma parte de un libro que se llama Hecho y por hacer, pensar la imaginación. Bueno, Castoriadis nació en 1922 y murió justo en el año en que se publicó este texto, en 1997. Nació en Estambul o Constantinopla, eh, de origen griego, ¿no? Y rápidamente, por la guerra entre Grecia y Turquía, se va a Francia y forma parte del Partido Comunista francés. O sea, está formado en la corriente marxista, aunque obviamente, como todos los que formaron parte del Partido Comunista, en su momento se pelearon y se abrieron, ¿no? Tuvieron discusiones y demás. ¿Por qué traemos Castoriadis acá? No sería tanto un filósofo de la diferencia, como veníamos diciendo respecto de Deleuze y Derrida, pero es un filósofo interesante para pensar por ahí algo en contrapeso con los anteriores, ¿no? Es decir, si bien no es cierto en Foucault, en Deleuze, en Derrida, las instituciones cargan con una suerte de valoración negativa, ¿no? Es decir, son las que nos disciplinan, normalizan, controlan, construyen, ¿no? Y entonces, de alguna manera, parece que el sujeto siempre está atravesado por esas instituciones, sujetado por esas instituciones, y lo que perdemos de vista de alguna manera con los filósofos franceses de la diferencia que mencionamos es otra cuestión, u otra beta, ¿no? Otro costado que Castoriadis me parece que lo viene a poner de relieve, y es el poder instituyente, ¿no? El poder instituyente. De hecho, la gran obra, el gran libro de Castoriadis se llama La institución imaginaria de la sociedad. ¿Y qué es lo que nos trae acá a cuento este pensador tan interesante y tan sugestivo? Sin entrar todavía en el texto, ¿cuál es el aporte fundamental, digamos, a la historia de la filosofía, a la historia de las ideas, o a esta discusión entre sujeto e instituciones? En primer lugar, que la sociedad no es algo natural, ¿no? Vamos a empezar por ahí, sino que es una creación humana, y es una creación que forma parte del imaginario. De esta palabra ya hablamos en su momento, particularmente con Adorno. El imaginario es lo que una sociedad piensa, lo que una sociedad se representa. Y entonces, la sociedad es una creación, es una institución. Instituir significa poner algo que no estaba, algo que no se da. Instituir es crear, es producir, es hacer algo donde no había algo. Y esta sociedad como creación imaginaria, como institución, tiene siempre un doble plano, ¿no? Un plano instituyente y un plano instituido. Es decir, el plano instituyente tiene que ver justamente con el poder creador, vital, fundador. El plano instituido es el resultado de lo instituyente, es lo establecido, lo aceptado.
El problema es que muchas veces lo instituido, las instituciones, se dan por válidas. Y ahí veíamos que Deleuze dice, bueno, las instituciones de encierro van a seguir, pero ya no tienen, podríamos traducir acá Castoriadis, no tienen el poder instituyente que tenían. Han perdido su razón de ser, su fuerza. Y entonces las instituciones como que se fosilizan, se endurecen y pierden esa fuerza instituyente que les dio sentido en un momento originario. Esto es muy interesante porque significa poner de manifiesto que las instituciones no son algo que encontramos y ya está, sino es algo que producimos y que eso nos compromete como sujetos activos. Y esto es muy interesante también para la docencia. Muchas veces el docente se representa como un sujeto sujetado, ¿no? Un sujeto atado, coaccionado, abrumado por las instituciones. Como si las instituciones fueran un enorme monstruo, una enorme maquinaria, y uno no pudiera hacer nada. Eso forma parte del imaginario docente todo el tiempo. Y eso, esa representación, mata o deja por lo menos muy afuera, pasa por obvio, el poder instituyente que tenemos. Es decir, nuestra actividad, nuestra creatividad. Las instituciones no son una máquina muerta que anda por sí sola, sino que son también, en alguna medida, lo que nosotros hacemos con ellas, con esas instituciones, lo que nosotros hacemos dentro de esas instituciones, en los espacios formativos. No somos sujetos totalmente pasivos, nos pasivizamos por X motivo, por sueldos malos, por comodidad, por chatura intelectual o por lo que sea. Pero ese pasivizarse es quitarle la fuerza instituyente a esa institución de la que formamos parte. Y esto refiere, bueno, sí, obviamente, a las instituciones educativas como lo más conocido, pero en definitiva involucra a todas las instituciones de la sociedad. Bueno, entremos ahora al texto, el imaginario social instituyente. Castoriadis señala en principio que esto de imaginario social instituyente es algo difícil de aceptar, ¿no? Es decir, la idea de que hay un pensamiento por parte de la sociedad generador, creador de instituciones. Es algo difícil de aceptar. Porque, ¿cuál es el problema? Dice que solo conocemos las manifestaciones, los efectos, los productos, pero no podemos conocer de dónde vienen, ¿no? Aquello de lo que son manifestaciones. Algo similar sucede con la imaginación, ¿no? La imaginación, que para Castoriadis es la facultad humana más importante, no podemos tocarla, no podemos ponerla en un microscopio, no podemos matematizarla, calcularla, digamos, en ese sentido. Y entonces, claro, la imaginación, ¿qué es lo que aporta? Genera, produce, crea algo nuevo. Y acá remite a Aristóteles y el concepto de dinamis, no de dinámica. Es un poder, un hacer surgir, un hacer ser, ¿no? Es crear, es generar algo que sobrepasa lo dado, que no estaba, que es nuevo, ¿no? Y por supuesto, tiene discontinuidades, tiene rupturas, ¿no? Hay un salto a lo inesperado, a lo discontinuo. Y la imaginación en sí misma es algo inasible, ¿no? No la podemos atrapar, no la podemos domesticar, porque si la domesticamos deja de ser creadora. Y por eso dice Castoriadis, durante mucho tiempo, durante siglos, la imaginación se atribuyó a un espíritu o a una deidad, a una divinidad.
Pero no es así, ¿no? La imaginación o el imaginario social instituyente forma parte del campo de creación histórico-social. El ser humano es un ser creador, creador de instituciones, y en ese sentido instituyente. Instituye, crea, genera. Y esto es clave para entender la realidad, ¿no? Porque, insisto, la realidad suele obviar ese poder instituyente y suele atribuirle a las instituciones un sentido objetivo, independiente de nosotros, como si fuera algo que ya está, que surgió porque surgió. No, no surgió porque surgió. Se instituyó, se generó, se creó, se produjo en determinado momento. Este aspecto creativo suele ser rechazado, o esta idea suele ser rechazada, dice Castoriadis, por dos motivos. Por un lado, una ontología limitada que solo se reduce, o sea, que solo reduce la realidad a tres tipos de seres: la cosa, la persona, la idea, ¿no? Como si toda idea tendría que responder a algo que ya está dado. Esa ontología impide pensar la creatividad, pensar lo nuevo. Y el otro motivo es que la idea de creación parece increíble, ¿no? Y yo agregaría, por eso justamente parece divina. Crear algo es mucho más que juntar lo que hay, sino que implica mucho más que eso, implica producir, generar, poner, hacer que de la nada surja algo. Por eso tiene una connotación divina. Bueno, pero la cuestión es que lo histórico social, y esto, ¿no? El imaginario social instituyente, dice Castoriadis, es fundamental tanto para la filosofía como para el psicoanálisis. Para ambas cosas es fundamental. Para la filosofía lo explica de la siguiente manera. La filosofía no puede existir sin lenguaje. Y el lenguaje es una creación espontánea de un colectivo. Una creación, podemos decir, también difícil de explicar, ¿no? ¿Cómo es que dos personas se ponen de acuerdo sobre el significado de una palabra? Bueno, todo eso es muy difícil, pero es una creación que no lo puede llevar a cabo una sola persona y imponérselo a los demás, sino que tiene que darse de alguna manera por cierto consenso y fundamentalmente por creación, ¿no? Es decir, recuerden ustedes, el lenguaje es una cantidad de signos que tienen un significado. ¿Y cómo nos ponemos de acuerdo en que determinado significante remite a determinado significado? Bueno, eso es la magia de la creación. Pero la creación entendida no ya como una facultad divina, sino como una facultad humana, propiamente humana. Y además, dice Castoriadis, todo pensamiento es histórico, es decir, se explica, se entiende, se da de acuerdo a un determinado contexto histórico. Muchas veces no es representativo de ese contexto, pero no importa. No siempre el pensamiento expresa lo que una época piensa, pero no importa. Se entiende en base a un contexto histórico. Y es social, ¿no? Todo pensamiento es histórico y es social. Procede, actúa, ¿sí? Y expresa lo social, aunque no sea totalmente reductible, ¿no? Plenamente traducible, como veíamos con Derrida, a lo social. Es decir, toda filosofía, todo pensamiento se da en un contexto histórico y en un contexto social. Y es reflejo de eso. ¿Por qué? Bueno, porque lo histórico social de alguna manera nos acomoda
o nos lleva a pensar determinadas cosas. Por supuesto que el pensamiento puede ir mucho más allá, y así tenemos 2500 años de acá a Platón, por ejemplo, o a Sócrates o Aristóteles o lo que sea, y ese pensamiento sigue generando mucho interés. Por supuesto. Ahora también uno puede ver en Platón el reflejo de una sociedad griega, una polis griega en decadencia, basada en la esclavitud y en la segmentación social, y ya pronta a su ocaso, ¿no? Digo, las dos cosas se pueden ver. Entonces, lo histórico-social es condición intrínseca, esencial para el pensamiento y para la filosofía. Toda filosofía se construye, se crea, se produce a partir de un determinado contexto histórico y social. Ese contexto histórico-social, donde se da el imaginario instituyente, también es importante para el psicoanálisis, dice Castoriadis, ¿no? El individuo que se psicoanaliza siempre está socializado. Siempre está socializado. No es aislable, no es un individuo separado de un contexto, ¿no? Toda psique, toda cabeza es el producto o coproducto de la socialización. Piensa así porque se mueve en determinada concepción de mundo, diríamos con Gramsci, en determinado grupo social, ¿no? Y entonces produce determinados pensamientos. Y muchas veces sin darse cuenta todo esto. Y acá habla, ¿no?, de individuos socializados. Es decir, todos somos individuos dentro de una sociedad. Si no, no somos nada. Si estuviéramos entre lobos, seríamos un lobo más. Nos hacemos humanos entre los humanos. Y define acá Castoriadis al individuo como un fragmento total, ¿no? Un fragmento total. Es decir, es una parte de algo más grande, es un fragmento. De hecho, en uno de los textos va a decir eso, ¿no? Que en otro texto va a decir que los individuos somos fragmentos. Vivimos fragmentariamente, y uno podría decir, y cada vez más fragmentos, ¿no? Pero que nos pensamos como si fuéramos la totalidad, o que tenemos aspectos de totalidad, ¿no? Un fragmento que se cree totalidad es el egocéntrico, el egoísta, ¿no? Pero de alguna manera llevamos marcas sociales, por más que seamos fragmentos, partecitas muy chiquitas, llevamos marcas sociales de las instituciones que nos formaron, por ejemplo, ¿no? Significaciones, dice también Castoriadis, de la sociedad a la que pertenecemos, valoraciones, hechos culturales que llevamos encima. Pero entonces el individuo es una creación social, ¿no? No es lo mismo un individuo en una sociedad que en otra. Acá en este país, bueno, ahora estamos en pandemia, pero nos saludamos efusivamente, nos abrazamos, nos damos besos. Todo eso no se puede. Pero somos como una cultura exagerada, ¿no? De gestos exagerados, de hablar fuerte, de festejo, ¿no? Y eso no... Mañana nos vamos a vivir a otro país y no son así. La gente no se saluda de esa manera, no le gusta hablar fuerte. O sea, las diferencias culturales son enormes. Y el individuo es el mismo, pero el medio donde está, la socialización, lo va modificando claramente. Bueno, entonces, el individuo es una creación social. Después dice acá también que no hay oposición entre individuo y sociedad, sino entre psique y sociedad, que es lo que se va formando a través de la influencia social. Aunque la sociedad no puede producir
nuestra cabeza, ¿no? No es que la produce efectivamente, pero de alguna manera la moldea, la condiciona, le influye, por decirlo así. Bien, y en conclusión, esta socialización, bueno, dice, no es una suma de elementos y de cabezas, en el sentido de que no es que son como partes que permanecen inalterados, ¿no? Sino que es como una influencia o una afluencia recíproca. Todos nos vamos, en la medida en que nos socializamos, nos vamos moldeando y formando unos a otros de manera dinámica, ¿eh? No como partes que se ensamblan, sino como partes que se van reformulando, a través de la socialización, se van modificando a través de la socialización. Bien, en este punto aparecen aspectos de la imaginación social instituyente. Y menciona, son 4. Vamos a empezar por el primero, que podemos llamarle la creatividad o la creación. La sociedad es una creación, ¿no? Es una autocreación. Con cada sociedad surge una nueva forma ontológica. No se la puede reducir a lo que había antes, ¿no? Es una casi totalidad la sociedad, ¿no? Podríamos también de nuevo volver a insistir con Gramsci, en una concepción de mundo es esto, que está unida, dice Castoriadis, por instituciones y significaciones. Las instituciones, por ejemplo, el lenguaje, que ya vimos que es creación. Las normas, la familia, los modos de producción, todo eso son instituciones, son creaciones que van moldeando a la sociedad y que nos van moldeando a nosotros en la socialización. Recuerden esto, no somos sujetos fijos, sino que nos vamos modificando a través de la socialización. No somos sujetos inalterados. Y por otro lado, está unida también entonces por significaciones, tótems, tabúes, Dios, conjunto de creencias religiosas que nos van moldeando también, nos van generando una concepción de mundo. Entonces, las sociedades son creaciones ontológicas, instituciones, significaciones, modos de relacionarse, pero que no se pueden explicar ni a través de causa y efecto, ni totalmente de modo racional, ¿no? Porque de hecho las creencias van mucho más allá de la racionalidad. Y entonces es una autocreación, no es solamente una autoorganización, no es un ensamblado de elementos preexistentes, sino que, como venimos diciendo, esos elementos, los individuos que conforman la sociedad, son creados por la sociedad misma, ¿no? En un hecho, en un gesto de autoinstitución. La sociedad se instituye. Claro, uno podría decir, ¿uno instituye la sociedad? No. Uno es parte instituyente de la sociedad, pero es instituyente también. Es generador de sentido, ¿no? Estamos en medio de un curso virtual, donde por clases entendemos otras cosas, y estamos tratando de darle sentido igual a esto. Porque el docente nunca deja de ser generador de sentido. Todo el tiempo somos generadores de sentido. Y en ese punto, instituyentes y creativos. Por supuesto que con un alcance minúsculo, pero eso no importa. Nadie tiene el poder de Dios de crear. Bueno, sí, en el SimCity puede ser, pero creo que es un juego, no sé si existe todavía. Uno puede como crear una sociedad de la nada, pero somos parte de ese, pero también somos parte
de un colectivo que instituye sentido. Este momento de autocreación o de autoinstitución de la sociedad generalmente queda oculto, ¿no? Queda escondido, queda, digamos así, tapado por una suerte de tradición, de rituales que van como sedimentando, ¿no? Y haciendo natural lo que no es natural, ¿no? Claramente, sino que es creación. El segundo punto es que toda sociedad es siempre histórica, ¿no? Y en ese sentido es un proceso de autoalteración. O sea, la sociedad se va modificando a sí misma, va modificando sus instituciones, va modificando sus significaciones, aunque ese proceso de modificación sea generalmente en la historia lento y de alguna manera como que pasa inadvertido para las mismas personas que forman parte de esta sociedad. Nosotros tenemos la ventaja de vivir un tiempo muy vertiginoso, no sé si la ventaja, ¿no? Ventaja entre comillas. Es un tiempo muy vertiginoso, donde el cambio está muy acelerado, ¿no? Donde la sociedad cambia mucho. Y esto como ejercicio lo propongo siempre para ver. Tomemos por ejemplo la institución lenguaje, ¿no? ¿Cómo era el lenguaje, el lunfardo de hace 100 años? Uno agarra un tango de hace 100 años y no entiende nada. Las palabras que usa no se entiende nada. Bueno, por eso, porque ha cambiado muchísimo. ¿Cómo ha cambiado la familia? Ya no ni hace falta 100 años, pensemos 50, ¿no? ¿Cómo fue la institución infancia de nuestros padres, de los padres de ustedes, de los abuelos, de los bisabuelos? Y van a ver que es todo es totalmente distinto. Todo es totalmente distinto. Y cuando hacen esa reconstrucción muchas veces se entiende más por qué las personas actúan de otra manera, ¿no? Y ahí es donde se juega esto que decíamos, la socialización nos modifica muchísimo nuestro modo de ser. Cuando una sociedad deja de ser lo que era y pasa a ser otra. Y bueno, eso es muy difícil, dice Castoriadis, pero generalmente no se puede explicar desde una lógica habitual. Ese cambio depende de qué parámetros se tome para decir que hay un cambio profundo o que no. Y también siempre el punto es bastante discutible, ¿no? El tercer aspecto de la imaginación social instituyente son, bueno, las instituciones y significaciones. Dice Castoriadis, son creaciones libres de un colectivo anónimo. Veríamos del ello en Derrida. Un colectivo anónimo que no tiene motivo, digamos, no es que se lo propone. Actúa, digamos, ex nihilo, ¿no? Desde la nada, quiere decir esto. Genera algo desde la nada. Sin embargo, genera bajo ciertas condiciones o condicionamientos. Y acá enumera 4 condicionamientos de la creación. Tenemos los condicionamientos externos, en primer lugar, que son biológicos o naturales. Por ejemplo, el hábitat, ¿no? El lugar donde se vive. Para crear un mundo dotado de sentido, un lenguaje, un código, instituciones, ¿no? Para la producción material de esa comunidad y para la reproducción sexual. Es decir, hay condicionamientos externos que nos llevan, esto tiene una larga tradición también, ¿no? De que, por ejemplo, cuando el clima es cálido, la gente es más divertida. Cuando el clima es frío, la gente es más seria, más trabajadora, etc. Pero generalmente, claro, es un condicionamiento externo. Como de golpe el lugar donde se vive implica o tiene determinadas necesidades.
o determinado tipo de organización social. Después tenemos condicionamientos internos, la psique, ¿no? La cabeza, la mente, diríamos, que debe ser socializada. Y acá es muy fuerte lo que dice Castoriadis, ¿no? Dice, la sociedad puede hacer lo que quiera con la mente, mientras le provea de sentido, o sea, mientras otorgue sentido, ¿no? A las prácticas. Por ejemplo, se puede hacer una sociedad polígama o poliándrica o monógama, ¿no? Acá esto depende de cuántas parejas puede tener una persona, significa eso. Fetichista, pagana, monoteísta, ¿no? Claro, es decir, la sociedad convence a la cabeza de cada uno de qué tipo de forma de sociedad puede, de familia o de costumbre de vida, lo que sea, tiene sentido, ¿no? Es lo que hay que hacer, tiene valor. Hoy podríamos decir, la sociedad nos convence a todos de que hay que ser exitosos, o ganar mucha plata, o ser famosos, ese tipo de cosas. Y supuestamente eso nos da sentido, nos da un horizonte a donde ir, algo para hacer, un objetivo en la vida. Bueno, ustedes entenderán mis gestos o los imaginarán mejor. El tercer tipo de condicionamiento son los históricos, ¿no? Siempre hay un pasado, hay una tradición, y esa tradición establece cosas permitidas y cosas prohibidas, ¿no? Las sociedades más arcaicas, más viejas, son más tradicionales, son más proclives a repetir, ¿no? A hacer siempre lo mismo. Y las sociedades más abiertas son más proclives a la recreación o reinterpretación o reconfiguración. Pero esto de alguna manera interviene, ¿no? Es decir, la tradición es algo muy fuerte y que cuesta siempre, sobre todo para las nuevas generaciones, de construir, para recordar a Derrida. Y por último, tenemos los condicionamientos intrínsecos, es decir, ya no internos, sino ya intrínsecos a la lógica misma de la sociedad. Serían la coherencia y la completud, ¿no? La coherencia es que las instituciones y significaciones sean acordes, sean coherentes, ¿no? Lo cual no excluye divisiones, oposiciones o luchas, sino, bueno, justamente, coherencia. Y completud significa dar respuesta a las preguntas por el sentido, ¿no? El ejemplo más claro de la completud es la religión, no así de la coherencia, podríamos decir, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, da respuesta a todas las preguntas por el sentido, y en este sentido lleva a una clausura o no cuestionamiento de las instituciones y de las significaciones. Bien, estos son otro tipo de condicionamientos. El último punto que trata Castoriadis es el de las significaciones. Es decir, tenemos, para recapitular, como aspectos de la imaginación social instituyente. Primero la creación, ¿no? La sociedad es una creación. Después es siempre histórica y se va autoalterando. Después forman parte de un colectivo anónimo, pero vimos que tiene 4 condicionamientos o condiciones a partir de las cuales se va dando este tipo de creaciones. Y el último punto
el último aspecto de la imaginación social instituyente son las significaciones. Las significaciones, es decir, dotar de sentido, dotar de significado a algo, crean, son, dice Castoriadis, un mundo, forman la psique, la mente del individuo y generan dos cosas: el empuje o el impulso, ¿no?, el esfuerzo, las ganas de hacer algo, y el humor, entre comillas, que es el ánimo, ¿no? Es decir, el temple de ánimo, cómo nos sentimos respecto de algo. Y acá también el ejemplo es la fe cristiana, ¿no?, que genera metas, que propone afectos y demás. Bien, esto entonces hasta acá los aspectos de la imaginación social instituyente. ¿Para qué analizamos este texto? ¿Para qué nos sirve el análisis de este texto? Decíamos al comienzo, para recuperar el aspecto instituyente, ¿no? Generalmente vemos las instituciones, particularmente en nuestro caso las instituciones educativas, como algo que está dado, que es así, y punto, ¿no? No vemos nuestro poder instituyente. Pero también me parece que podemos repensar, a la luz de estos conceptos que nos presenta Castoriadis, ciertos sentidos, ciertas significaciones que están como por debajo, ¿no?, de la institución, y que, como han sido instituidos, justamente se petrificaron, por decirlo así, y han perdido esa fuerza originaria que supuestamente tenían en el momento instituyente. El sistema educativo, y la escuela en particular, con sus niveles primario, secundario, superior o terciario, es, como la sociedad, una creación. No es algo que esté dado por la naturaleza, ni mucho menos, sino que es una creación humana, es una institución humana, que tiene significaciones, claramente, tiene valoraciones, claramente, que propone rituales, que le cuesta muchísimo transformarse. Y este es un punto muy interesante para pensar el siglo XXI, ¿no? Es decir, la institución escuela, el sistema educativo, con su gradación, con su homogeneización, ¿no?, poniendo a todos los individuos como si fueran piezas exactamente iguales, ¿no?, elementos inalterados, cuyo pasado, cuyo contexto familiar de origen no contara, como si su situación económica, social, cultural, no contara en absoluto, ¿no? Es decir, se hace como una tabla rasa, un punto de partida cero que no asimila, que no da cuenta ni de la heterogeneidad, ni de la diferencia de todos esos sujetos. Se propone educarlos de manera gradual, todos a la misma edad, en un mismo tiempo, en una misma secuencia didáctica, como los torturan a ustedes, ¿no? Esta cosa de la secuencia didáctica. Y es una institución creada hace, por lo menos pensada hace más de 350 años, creada hace 150, real hace menos de 70, ¿no?, que se va universalizando, y
que ha logrado reducir el analfabetismo y llegar realmente de manera universal hace 30, 40, no más. Esto acá en Argentina, pero en buena parte del mundo los procesos fueron más o menos en esos parámetros. Esa institución, tal como la conocemos, se resiste profundamente a los cambios, ¿no? Es decir, si hay cambios, la alteración, bueno, este año hubo un cambio extraordinario, que habrá que pensar, que habrá que metabolizar, como diría Nietzsche, o sea, que habrá que digerir a ver qué pasa. Pero ese cambio es muy lento, si lo hay, pasa inadvertido, genera mucha resistencia, ¿no? El cuerpo docente es muy conservador a los cambios. Y podríamos decir otro tanto de las mentes, los pedagogos y las pedagogas que siempre encuentran como una nueva fórmula mágica que en realidad nunca es ni la fórmula mágica ni nada que se le parezca. Pero eso hace que se cambien los diseños, la terminología, las abreviaturas, ¿no? Que las modas de abreviaturas que hay y demás, esta idea de la capacitación permanente de la que hablaba Deleuze. Estos cambios son muy lentos. Todo eso que decíamos forma parte de lo que se usa en latín, ¿no? el quid pro quo, en hacer que se cambia para no cambiar nada. Porque en el fondo esa estructura sigue más o menos igual. Entonces uno podría decir también el peso de la tradición, ¿no? Cómo la tradición cuesta, qué difícil es desarmar la idea de que la educación antes era mucho mejor. Claro, generaba sujetos mucho más sumisos. En ese sentido se puede decir que era mucho mejor. Pero tenemos entonces esta enorme estructura, esta enorme institución que ha perdido su sentido instituyente, que ha perdido su sentido formador, que se ha vuelto rutinaria, que se ha vuelto una sociedad de encierro, de control, de normalización, de homogeneización. Esto es muy importante, que nosotros como educadores podamos deconstruir el mandato de homogeneización y de normalización. No somos ni seres morales intachables, ni seres superiores, ni tampoco estamos mandados para juzgar y encauzar conductas, creencias, valores. No tenemos nada que hacer en ese punto. Todo lo contrario, tendríamos que reconfigurar nuestra cabeza hacia la heterogeneidad, hacia lo diferente, y ver lo diferente como un signo positivo, como un signo de creatividad, como un signo de resignificación, de vuelta de tuerca, ¿no? Es decir, y acá es donde empezamos ya, decía, a desembarcar en la última parte del programa, aunque no voy a adelantar nada preciso, o quizás sí, algo muy, muy pequeño. Uno de los autores que vemos al final, en el último eje del programa, es Bauman, que habla de la escuela, como de otras instituciones, como instituciones zombies. Ya lo veremos. Zombie en el sentido de que siguen vivas entre comillas. Es decir, sigue ese cascarón, ¿no? Ese zombie, ese Walking Dead, pero claro, ha perdido su sentido, su fuerza. Y entonces acá tenemos que preguntarnos justamente si vale la pena y en qué punto nosotros como educadores reconstituir, ¿no? Ese poder instituyente. Si podemos seguir dándole sentido, yo creo que sí, que al educar sí, y que el formato del sistema educativo, creo que sí, porque si no, cerremos todo y vayámonos, o sea, bajemos la persiana, acá sería, pongamos off y chao. Pero en líneas generales,
el sistema educativo es muy incómodo, es muy represor, es muy obstaculizador de ese sentido. Entonces ahí hay como una tensión en la cual nosotros no podemos decir estamos afuera de las instituciones, estamos adentro de las instituciones. Efectivamente, ¿podemos adentro de las instituciones darle sentido a lo que hacemos? Bueno, sí, más o menos sí. Si no, se acabó. Terminó todo acá, nos fuimos. Yo creo que sí. El punto es, eso no quita que estemos en instituciones que fueron pensadas para otra época, para otra sociedad, para otras costumbres y para otras creencias. Y el punto más fuerte donde se ve esto es justamente la escuela media, que es donde ustedes van a trabajar. La escuela media, hace 50, 60 años, pongamos, para decir un tiempo, era una expectativa de vida para un adolescente barra joven, digamos. Era una expectativa de vida, de progreso social, de trabajo, de educación superior, de lo que sea. Hoy ya no lo es. Hoy ya no lo es. Ese elemento, ese aspecto, ese horizonte dador de sentido ya no está. Ni para la matemática, ni para el inglés, ni para la filosofía. No está. Bueno, ¿cómo hacemos que algo de eso esté? Porque si no tenemos algo de eso que dé sentido, nuestra tarea como educadores va a ser, como lo es igualmente, no quiero ser mala onda, pero es así, lanzarnos al abismo. Y aún así, si lo podemos hacer generando, produciendo un sentido a lo que hacemos, bueno, creo que va a ser mejor. Nos vamos a sentir un poco mejor. Y vamos a transitar el abismo inevitable, pero bueno, con la tranquilidad, con las ganas, con lo que sea, de, che, esto vale la pena, hacer esto vale la pena. Bueno, espero que haya valido la pena. Para mí, seguro. Para ustedes, dirán en su momento.